Imagínate despertar una mañana en Roma y descubrir que el enemigo más peligroso que tu república haya conocido no viene por mar, no viene por las rutas esperadas, no viene con una pequeña fuerza improvisada, no, viene atravesando las montañas más imposibles del mundo antiguo, con decenas de miles de soldados, con caballos, con mercenarios y con elefantes de guerra. Eso fue exactamente lo que hizo Aníbal Barca, el general cartaginés, que logró algo que, incluso hoy, sigue pareciendo una locura, porque mientras Roma se preparaba para una guerra convencional, Aníbal decidió hacer algo que ningún romano esperaba: atravesar los Alpes. Y no solamente cruzarlos, sobrevivir y conquistar a Roma. En este episodio vamos a recorrer paso a paso una de las campañas militares más increíbles de toda la historia. Vamos a ver cómo Aníbal salió desde Hispania, cómo llegó a Roma, cómo sobrevivió al hielo, al hambre y a las tribus de las montañas, y cómo terminó apareciendo en Italia como un fantasma imposible. Y te aseguro algo, después de este video vas a entender por qué Roma llegó a temer sinceramente que el mundo romano pudiera desaparecer. Pero antes de empezar, si te apasiona la historia contada como una película, suscríbete al canal y deja tu like porque esta saga recién se está poniendo buena. Y ahora sí, vamos al año 218 a.C. Para entender por qué Aníbal terminó cruzando los Alpes, primero hay que entender una cosa: esto no era solamente una guerra, era algo personal. Después de la primera guerra púnica, Cartago había quedado humillada. Roma le había quitado territorios, dinero, prestigio, sobre todo el control del Mediterráneo. Pero mientras Roma celebraba su victoria, en Cartago estaba creciendo alguien que nunca olvidaría esa derrota: Aníbal, hijo de Amílcar Barca. Según cuentan los historiadores antiguos, cuando era apenas un niño, su padre lo llevó frente a un altar y le hizo jurar odio eterno contra Roma. Y Aníbal se tomó ese juramento completamente en serio. Mientras Roma expandía su poder, la familia Barca construyó un nuevo imperio en Hispania. Allí consiguieron riquezas, minas, soldados y experiencia militar. Y cuando Aníbal tomó el mando del ejército cartaginés, tenía un objetivo clarísimo: destruir el poder romano. Pero había un problema: Roma ya dominaba el mar. Si Cartago atacaba directamente por el Mediterráneo, probablemente perdería. Entonces Aníbal ideó un plan absolutamente demencial: atacar Roma por tierra, desde el norte, atravesando montañas que muchos consideraban prácticamente imposibles de cruzar, los Alpes. Y lo más increíble es que convenció a decenas de miles de hombres para seguirlo. Aníbal salió desde Hispania con un ejército gigantesco, aproximadamente 90.000 soldados, 12.000 jinetes y varios elefantes de guerra. Sí, elefantes. Imagínate por un momento esa escena: kilómetros de tropas avanzando, polvo levantándose por los caminos, caballos, mercenarios africanos, guerreros íberos y enormes animales exóticos caminando hacia lo desconocido. El objetivo era claro: llegar a Italia antes de que Roma pudiera reaccionar. Pero el trayecto ya era un infierno incluso antes de los Alpes. Aníbal tuvo que cruzar ríos enormes, negociar con tribus hostiles y mantener unido un ejército compuesto por pueblos completamente distintos. Porque esto también es importante: el ejército cartaginés no era un ejército nacional como el romano, era una mezcla de culturas. Había africanos, íberos, galos y mercenarios de distintos lugares. Y aún así, Aníbal consiguió que todos avanzaran bajo una misma bandera:
Eso habla muchísimo de su capacidad como líder. Mientras tanto, en Roma, los senadores todavía pensaban que la guerra iba a desarrollarse lejos de Italia. Jamás imaginaron lo que estaba por venir. Y acá quiero hacer una pausa porque esto me parece increíble. Pensá el nivel de confianza que tenía Aníbal en sí mismo, que no estaba buscando defender solamente Cartago. Estaba llevando la guerra directamente al corazón del enemigo. Si hasta acá te está gustando la historia, deja tu like porque ayuda muchísimo a que más gente descubra este tipo de contenido histórico. Y ahora sí, llega la parte más famosa de toda esta campaña, los Alpes. Cuando el ejército de Aníbal llegó a las montañas, empezó la verdadera pesadilla. Los Alpes no eran solamente enormes, eran brutales. Frío extremo, nieve, caminos angostos, acantilados, rocas y tribus locales que atacaban constantemente desde las alturas. Los hombres caían por precipicios, los animales resbalaban, los suministros desaparecían. Y aún así, Aníbal seguía avanzando. Hay relatos antiguos que cuentan que muchas veces el ejército tenía que abrir caminos en la roca para poder pasar. Otros hablan de soldados muriendo congelados durante la noche. Y pensemos en algo. Esto ocurrió hace más de 2000 años. No había mapas modernos, no había equipos de montaña, no había ropa especializada. Era literalmente un ejército entrando al infierno helado, con elefantes. Y aún en medio del desastre, Aníbal hacía algo fundamental. Mantenía alta la moral. Les recordaba constantemente a sus hombres que del otro lado de las montañas estaba Italia, la tierra más rica de Roma, la victoria y la gloria. Porque Aníbal entendía algo esencial sobre la guerra. Un ejército puede soportar muchísimo sufrimiento si cree que vale la pena, pero cada día era peor. El hambre aumentaba, muchos desertaban, otros directamente morían de agotamiento. Y entonces ocurrió algo que dejó claro el nivel de determinación de Aníbal. En un momento de la travesía, los caminos quedaron completamente bloqueados. El ejército parecía atrapado, sin salida, y aún así encontraron la manera de seguir adelante, porque retroceder nunca fue una opción. Cuando finalmente descendieron de los Alpes, el ejército ya no era el mismo. Habían perdido decenas de miles de hombres, muchísimos caballos y gran parte de los elefantes, enormes cantidades de suministro. Pero acá viene lo verdaderamente importante. Habían logrado lo imposible. Roma jamás esperó que un ejército enemigo pudiera aparecer en Italia desde esa dirección. Fue un shock total, un golpe psicológico gigantesco. Imagínate ser un senador romano y enterarte de que Aníbal Barca acaba de salir vivo de los Alpes y está avanzando hacia territorio romano. Era casi una pesadilla, y lo peor para Roma, que Aníbal no venía derrotado, venía listo para pelear. Y eso es algo que muchas veces se pierde cuando hablamos de esta campaña. El cruce de los Alpes no era el objetivo final, era apenas el comienzo, porque ahora Aníbal iba a demostrar por qué muchos lo consideran uno de los mejores estrategas militares de toda la historia. Las tribus galas del norte de Italia comenzaron a unirse a él. Roma empezó a entrar en pánico, y los ejércitos romanos, enviados para detenerlo, iban a descubrir algo terrible. Aníbal no solamente era valiente, era un genio táctico. Y si ya te imaginas lo que viene después, espera las próximas batallas, porque lo que Aníbal le hizo a Roma en Italia cambió para siempre la historia militar. La noticia se expandió rápidamente. Aníbal ya estaba en Italia. Y no podían creerlo. Roma había construido toda su estrategia pensando que la guerra estaría lejos de casa, pero ahora el enemigo más peligroso de todo el Mediterráneo estaba literalmente caminando por suelo italiano. Y lo peor, todavía no había ocurrido, porque después llegarían las derrotas romanas más humillantes.
batallas donde legiones enteras serían destruidas, generales romanos aplastados y una sensación de miedo que empezó a recorrer toda la República. De hecho, durante años, en Roma se usaría una frase famosa: Aníbal está a las puertas, una expresión que resumía perfectamente el terror que generaba su nombre. Y honestamente, no era para menos. Pensemos lo que logró. Un comandante extranjero atravesó media Europa, cruzó montañas imposibles y apareció en Italia con un ejército listo para combatir. Eso no era solamente una campaña militar, era una demostración brutal de voluntad, de inteligencia y de liderazgo. Porque aunque Aníbal perdió muchísimos hombres en el trayecto, consiguió algo todavía más importante: la iniciativa, y obligó a Roma a reaccionar, a improvisar y a defenderse. Y durante un tiempo, la república más poderosa del Mediterráneo realmente temió caer. Y acá quiero preguntarte algo. Si hubieras sido un soldado de Aníbal, ¿habrías seguido avanzando después de ver lo que realmente eran los Alpes? Te voy a leer en los comentarios porque quiero saber qué opinas. El cruce de los Alpes quedó grabado para siempre en la historia, no solamente por la dificultad, sino porque simboliza algo mucho más grande: la idea de que a veces los líderes más peligrosos son los que están dispuestos a hacer lo que nadie considera posible. Aníbal entendió algo fundamental: si jugaba bajo las reglas normales, Roma probablemente ganaría. Entonces cambió completamente las reglas. Y durante años eso funcionó. Pero la historia todavía está lejos de terminar, porque después del cruce vendrían algunas de las batallas más legendarias de la antigüedad: Tesino, Trevia, el lago Trasimeno y finalmente Canas. La batalla que todavía hoy se estudia en academias militares de todo el mundo. Y ahí vamos a ver el verdadero terror que Aníbal desató sobre Roma. Así que si no querés perderte los próximos capítulos de esta saga histórica, suscríbete ahora mismo al canal. De verdad, porque se vienen probablemente las más increíbles de toda la historia de Aníbal Barca. Además, si este video te gustó, deja tu like y compartilo con alguien que ame la historia. Eso va a ayudar mucho al canal y nos va a permitir seguir trayendo este tipo de contenido. Y antes de irte, decime en los comentarios, ¿crees que Roma realmente estuvo cerca de caer frente a Aníbal? Los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo episodio.